igual si es que la política hace algo con eso, no. En principio, la religión y la política van por caminos separados de modo, con modo de organizarlos, ¿no? Por eso incluso cuando en estos tiempos se expresa esa frase que a veces tiene connotaciones peyorativas, ¿no? En sus intenciones, pero yo las veo interesantes, ¿verdad? Iglesia y Estado, asuntos separados, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estoy acá con mi compañera Elena Todros y yo, Germán Esteban Bauer, y estamos acá con nuestro invitado Adolfo Granillo Campo. Muchísimas gracias por prestarnos este lugar y tu disponibilidad horaria, ¿no? Así que muchísimas gracias. Es una alegría para mí recibirlos y bueno, compartir con ustedes esta lindísima entrevista. Bueno, primero que nada, vamos ya con las preguntas. ¿Quién es Adolfo Granillo Campo? Bueno, soy una persona de 55 años de edad. Actualmente soy sacerdote, argentino, porteño de nacimiento, riojano del corazón, de familia norteña, y que tiene actualmente el desafío de llevar adelante una comunidad parroquial y educativa que es la de Nuestra Señora de las Nieves, y realizar también algunas otras actividades como sacerdote y a través de mis enfoques particulares algunas otras actividades que tienen que ver con lo propio que hago, que es el derecho. Bueno, queríamos preguntarle a Adolfo qué fue lo que lo llevó a, primero a estudiar Derecho y después de eso a, ser cura, digamos. Estudiar la carrera de abogacía, la Facultad de Derecho, fue siempre una ilusión muy grande. Mi padre es abogado, murió ya hace algunos años. Entonces crecí en un ambiente de características jurídicas, por decirlo de alguna manera, o vinculado mucho con el derecho. Cuando terminé mi colegio secundario, mientras estaba en el colegio secundario y cuando terminé, estaba decidido a estudiar la carrera de abogacía y me vine a Buenos Aires, desde La Rioja, para estudiar. Allí llegué aquí a Buenos Aires en el año 1988 y comencé mi carrera, y al poco tiempo también, junto con la carrera, empecé a trabajar. 5 años más tarde me estaba recibiendo de abogado, y bueno, una vez abogado me empecé a plantear algunas cosas que por ahí no me había planteado tanto durante el tiempo de los estudios. El tiempo de los estudios universitarios, además de estudiar casualmente y de trabajar, salía bastante, me divertía bastante con mis amigos, pero llevaba una vida bastante superficial, por decirlo de alguna manera, y eso hacía que simplemente fluyera la cosa, pero que no me preguntase sobre cosas más profundas. Y una vez que me recibí, me empecé a preguntar sobre esas cosas, y casualmente un día caí en una iglesia que era distinta a la parroquia a la que habitualmente iba. Había sido un sacerdote joven, con muchos jóvenes comprometidos con la misa y demás, con su fe. Y me animé a preguntarle al sacerdote si había algo para hacer en la parroquia, como por ejemplo algún tipo de actividad solidaria. Así me dijo que estaba por comenzar un grupo de jóvenes que me invitaban y que estaba por comenzar también un grupo misionero. Así fue como me metí en una parroquia, empecé un grupo de jóvenes y después un grupo misionero, y ese grupo misionero iba a visitar un barrio de emergencia, una villa de emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio Zabaleta, que quedaba a 15 minutos de colectivo de mi casa. Pero cuando fui me di cuenta que la cercanía geográfica no era igual a la distancia enorme que existía entre la realidad que allí vivían la gente y la mía propia. Entonces allí me di cuenta de un montón de cosas que por ahí conocía intelectualmente que existían, pero que nunca había tenido un trato directo, formal o personal, mejor dicho, con aquella gente. Bueno, empecé a ir allí, la gente me abría mucho el corazón, me contaba sus historias, sus problemas, sus dificultades,
veía la realidad en la que vivían. La verdad que una experiencia fuerte, dura, difícil, compleja, que me cargaba mucho la espalda, ¿no? El sentir todo el dolor de esa gente que me compartía justamente lo que vivía. Pero el tiempo me llenaba profundamente el corazón, esa apertura del corazón justamente de la gente hacia mí. Y bueno, iba con muchas ganas, con muchos deseos de volverme a encontrar con la gente, de escuchar sus problemas. Y así fue pasando el tiempo y bueno, me entusiasmaba más y más hacer ese tipo de actividades. Y bueno, me fui preguntando más y más por qué no dedicarle más tiempo a esto que tanto me gusta, por qué no enfocarme más en esto. Y bueno, estaba trabajando y como abogado ya y demás. Y así fue como me empecé a preguntar si es que por qué no animarme a hacer algo, una opción un poquito más fuerte. Y así surgió en cierto momento la pregunta vocacional sobre, bueno, ¿por qué no dedicarme a esta gente como se dedica a este sacerdote joven al que yo seguía en ese tipo de experiencias y que me hacía mucho bien ver cómo se vinculaba con esa gente? Bueno, y llegó el momento en que me dije, ¿por qué no ser sacerdote? Entonces sí, comencé un camino de discernimiento con el sacerdote, empecé a preguntar, pero animarme a preguntarme sobre la viabilidad de esta posibilidad. Tenía muchas cosas al mismo tiempo que daban vuelta por mi cabeza y mi corazón. Tenía mi carrera, tenía mis vínculos y también tenía un proyecto de vida, de alguna manera. Tenía un proyecto de vida que podía perfectamente desembocar en el matrimonio. Y bueno, fue avanzando el tiempo hasta que me animé a decir, bueno, no estoy absolutamente al 100% seguro, porque uno no puede estar nunca al 100% seguro de todas las cosas, pero me voy a animar a jugármela y ver si es que efectivamente esto que siento es algo que tiene que ver con un llamado de Dios para dedicarme al sacerdocio. Y bueno, sintéticamente, ¿no? Porque ahí pasaron tantas cosas en el medio, en todos los ámbitos que les he mencionado, a nivel profesional y personal, pero finalmente dije, bueno, me decido. Entonces, mira, lo peor que me puede pasar es equivocarme y saldré, pero mientras tanto quiero jugármela por este lado. Y así fue. Bueno, estamos viendo también que sos licenciado en Derecho Canónico y siempre creo que la primera impresión de una persona es no saber bien qué es el Derecho Canónico ni qué se hace en el Derecho Canónico. Entonces te queremos preguntar primero cómo llegaste a estudiar Derecho Canónico y después qué es lo que sucede, ¿no? En el Derecho Canónico, qué se hace. Okay. El derecho como profesión y como vocación también siempre estuvo presente en mi vida, ¿no? Entonces, cuando entré al seminario, seguí yo dándome vueltas, a pesar de que la vocación sacerdotal estaba por encima de cualquier otro gusto que te tuviese por otro tipo de actividad, ¿no? Y cuando estaba terminando el seminario, el entonces arzobispo de Buenos Aires, que era el cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, me dijo, bueno, de estudiar Derecho Canónico para poder ayudar desde el derecho de la Iglesia en todos los ámbitos propios en los que el Derecho Canónico es una herramienta útil, ¿no? Entonces, bueno, allí empecé a estudiar Derecho Canónico, me licencié de Derecho Canónico en el año 2007. El Derecho Canónico fundamentalmente regula los vínculos jurídicos que existen entre los bautizados, y más allá de los bautizados también en algunos casos, pero fundamentalmente en los bautizados. Es decir, la Iglesia como, digamos, también como comunidad tiene o genera vínculos entre las partes. Cuando uno dice, me caso con alguien, o bautizo a alguien, o nombran a alguien en algún rol de iglesia, por más de que sea allí un sacramento, en el caso del bautismo, casamiento, etc., o un nombramiento de un, qué sé yo, de un rector, por ejemplo, todo tiene que ver también con actos jurídicos. Los actos jurídicos, así como en el derecho secular, en el derecho común, son aquellos que tienen consecuencias jurídicas en el ámbito social. Bueno, en la Iglesia ocurre lo propio en el ámbito eclesial, ¿no? Entonces, en el caso mío como licenciado de Derecho Canónico, fundamentalmente ayudo en situaciones
que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones relativas al matrimonio, nulidades matrimoniales, fundamentalmente superviso que se lleven adecuadamente, soy defensor del vínculo en el Tribunal Interdiocesano bonaerense, trabajo de esa manera, o sea, cuidando que aquello que se está analizando como posible matrimonio nulo efectivamente sea algo que tenga que ver con la nulidad y no sea una especie de máscara de algo distinto. Entonces vigilo, custodio el matrimonio como tal, que tiene presunción de validez, presunción iuris tantum, ¿no? Que admite prueba en contrario, o sea, por eso existen procesos de nulidad. Y si, bueno, efectivamente, si soy parte, o sea, intervengo en los procesos. Y al mismo tiempo también trabajo como licenciado de Derecho Canónico, como canonista en el ámbito del derecho penal canónico, ¿no? Tratando temas que tienen que ver con las cuestiones relativas a las sanciones, ¿no? que pueden afectar a laicos, a religiosos o a sacerdotes, ¿no? Así que en ese ámbito me manejo fundamentalmente. Frente. Volvimos. Sí. Un par de ajustes. Bueno, entonces, usted mencionó que, bueno, terminó la carrera y empezó a cuestionarse respecto a la vida, que va a seguir, el futuro, y tuvo esta relación más cercana quizás con Dios. ¿Ese fue su primer contacto o su relación, o sea, ya relación con él desde más chico quizás, o cómo es su relación con él? ¿La trae desde siempre? Es una buena pregunta. Bueno, la fe la recibí desde chico, soy parte de una familia de valores y de principios católicos. Me bautizaron de Vito también. Y así fui creciendo en una familia con valores cristianos católicos. Es decir, fui a colegios católicos en algún tiempo de mi vida, también fui a colegios de gestión estatal, fundamentalmente cuando estuve en La Rioja. Terminé, de hecho, mi escuela secundaria en el Colegio Nacional de La Rioja, así que también participé de esas realidades. Pero mi familia es de raíz católica, o sea, somos personas que fuimos educados de esa manera y, bueno, desde chiquito también recibí mi primera comunión cuando estaba en cuarto grado y me confirmé a la edad de más o menos 15 años, es decir, digamos, una familia normal en cuanto a su práctica religiosa. No estaban todo el tiempo en la parroquia ni en cuestiones que tengan que ver con la iglesia de modo tan explícito, pero eran sí, o son, mejor dicho, somos una familia que tiene esos principios. También está hablando del derecho canónico, la abogacía y de ser cura. Queríamos saber principalmente qué es lo que más le gusta de su vocación y esto de cómo uno lo relaciona con las redes sociales, ¿no? Porque sabemos que, bueno, que es muy activo con las redes sociales. Queríamos saber cómo utilizarlo a las redes sociales para, bueno, seguir expandiendo su actividad de vocación, ¿no? que tiene. Bueno, a mí me gusta mucho todo el desafío pastoral que existe en estos tiempos. Hay múltiples desafíos pastorales para los cristianos. Creo que tenemos un mundo complejo, desafiante, interpelante, con temas de actualidad que siempre son realidades que, bueno, que nos llaman la atención, nos invitan a una respuesta. Y me interesa mucho especialmente también acompañar a la gente que tengo bajo mi cuidado pastoral en la parroquia, pero no solamente mi parroquia o mi colegio, sino que no solamente ese es el grupo, mejor dicho, o el universo al que me dedico, sino que también me parece que como sacerdote puedo también ampliar un poco más, y allí fue como descubrí las bondades de las redes sociales en el buen sentido utilizadas, ¿no? O sea, creo que las redes sociales son un instrumento de amplificación de un mensaje que bien usadas, que es lo que intento hacer, permiten que esto que uno hace con su ámbito propio, como si fuera una parroquia o en una escuela,
pueda ser justamente amplificado a un universo que es realmente inmenso, que trasciende las fronteras, obviamente, de la parroquia de la ciudad, y pueden llegar esos mensajes a cualquier lugar del mundo, ¿no? Cosa que comprobé en persona que ocurre. Me preguntaba sobre las redes sociales y eso, sin duda alguna, lo descubrí de modo autodidacta. Es decir, no me enseñaron a manejarme con las redes sociales, sino que fui descubriendo cómo manejarme con las redes sociales, prueba y error, no sé, transmitir mi manera de comunicar al modo como entendía que era conveniente, o como a mí me hubiese gustado, me gustaría que me comunicasen las cosas. Y bueno, ahí descubrí que hay evidentemente un grupo interesante de personas que conecta con mi manera de comunicar. Y entonces, desde entonces empecé justamente a organizar lo que significa mi comunicación en redes sociales, sobre todo apuntando a 4 ejes que son los que me mueven a comunicar. Primero, obviamente, contenido religioso explícito, algo que tiene que ver con lo que hago de modo concreto, bueno, nada. Después, contenido en valores, es decir, las cuestiones que tienen que ver con la bondad, la belleza, las realidades generales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... después, el tercero sería la interculturalidad, que para mí es algo fascinante. Estoy convencido que estamos en un mundo diverso, lleno de posibilidades y de gente distinta que se complementa una con la otra y que hay que aprovechar y descubrir. Y bueno, fascinante para mí, me vuela la cabeza y me interesa mucho eso, y por eso lo promuevo mucho, y no solamente a través de los lugares en los que estoy, sino también a través de las redes. Y por último, el emprendedurismo. Soy un fanático del emprendedurismo. O sea, me encanta emprender, me encanta respaldar a mis estudiantes y a mis exalumnos en todo lo que tiene que ver con proyectos, ideas. Permanentemente estoy mentoreando en eso y nada, me gusta. Creo que es un mundo de oportunidades y hay que saberlas descubrir, aprovechar, bueno, desplegarse, proyectarse. Entonces todo eso lo hago a través de las redes sociales, ¿no? Usted mencionó que la pastoral hoy en día se enfrenta a grandes desafíos. ¿Podría ejemplificar o nombrar algunos los más importantes de hoy en día? Sí, creo que la pastoral se enfrenta a grandes desafíos, sobre todo los desafíos bioéticos, que acompañan la vida de toda persona y por tanto de todo cristiano, ¿no? O sea, desafíos bioéticos que en el caso de la Argentina tienen que ver con realidades que pasan desde la eutanasia, la eugenesia, las cuestiones que tienen que ver con la bioética, sobre los experimentos que se están realizando, ¿no? Y hay cosas que se riñen no con la fe estrictamente, sino con los principios humanos, ¿no? Con la ética. Es decir, hay cosas que no tienen estrictamente que ver con la fe católica, sino que tienen que ver con los principios humanos naturales, universales, que hay que custodiar. Es decir, cuál es el límite al que uno puede, o cuál es el límite que hay que poner, ¿no? O sea, las injerencias o los deseos de ir más allá o explorar la realidad del ser humano. Es decir, yo creo que allí hay muchas cosas que afectan la pastoral y que uno tiene que saber dar cuentas de eso para instruir, en todo caso, en el caso de la fe católica, la gente que uno tiene cercanía o alcance o puede tener algún tipo de influencia en buen sentido. Es decir, ¿por qué esto es válido? ¿Por qué esto no lo es? ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones. Todo empezó hace un tiempo, porque bueno, en Argentina el tema del aborto y demás, pero no es solamente el aborto, sino que hay tantos otros temas que tienen que ver con la realidad general, que no, como insisto, no tiene que ver puntualmente con la fe católica, sino que tiene que ver con cuestiones que son anteriores, o sea, que son humanas. O sea, tiene que ver, bueno, ¿por qué mi vida vale más que la vida de esta persona que está viejita, por ejemplo?
¿por qué yo tengo que preferir a este sobre aquel? ¿Por qué digamos, puedo experimentar con seres humanos? ¿Por qué es algo que no es bueno, digamos, asistir a una persona que se quiere suicidar? ¿Qué sé yo? Tantas cosas, ¿no es cierto? Es decir, el ser humano como buscador a veces tiene un horizonte al que no le pone límites, y hay límites también que hay que poner en la vida, ¿no? Entonces, esos límites que tienen que ver con la realidad natural, tienen que ser cuestiones que uno pueda reflexionar desde lo filosófico, y por ese motivo, en mi caso, mi actividad pastoral a través de redes puede tener que ver también con cómo ayudar, iluminar, acercar posiciones desde la actitud de paridad, no desde otra actitud. Es decir, eh, por lo menos poner el tema en la mesa y evaluar los pros y los contras, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta. Está mucho en las noticias que se habla de la iglesia como quizá el Vaticano, como los curas, los obispos. Queríamos saber cuál es su definición de la iglesia, ¿no? ¿Quiénes la conforman o quiénes son los miembros? La iglesia ciertamente es el pueblo de Dios, ¿no? Pero formada por los bautizados, que son piedras vivas de esa iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una estructura simplemente amorfa, sino que es un conjunto, de personas, de seres humanos, de bautizados, que conforman el pueblo de Dios, donde cada cual, según su estado de vida, tiene su lugar único e insustituible, ¿no? Irreemplazable, en donde está llamado a la santidad y al hacer crecer esa iglesia en su realidad propia. Es decir, no es más digno el sacerdote que el laico, no es más digno el religioso que el sacerdote, no es más digno el obispo que... No, somos todos igualmente dignos. Cada cual en su realidad propia. Es decir, es tan importante el laico como el consagrado, como el sacerdote, en su realidad y en su desafío de anunciar la buena noticia, de vivir ese llamado a la santidad, de hacer de su vida levadura en la masa en el mundo, ser luz para ese mundo complejo, sal en la tierra, ¿no? Es el desafío de contagiar esa fe que estamos llamados a proclamar con todo nuestro ser. Entonces, esa es la iglesia para mí, ¿no? La iglesia que tiene, sin duda alguna, luego roles y tiene estructuras humanas, pero que no se define por esas estructuras humanas. O sea, es decir, se define fundamentalmente por el conjunto de personas bautizadas, discípulos de Jesús, que intentan vivir la santidad, que tienen ese deseo en su corazón y se esfuerzan día a día en ir tras las huellas del Señor. Eso es lo que... Las otras cosas tienen que ver con estructuras que, sin duda alguna, son necesarias, pero son instrumentales a lo otro, ¿no? O sea, Últimamente en la actualidad estamos viendo cosas como la guerra de Gaza, ¿no? La guerra en Gaza entre un estado denominado judío y un estado musulmán. También vemos cómo en Europa la demografía empieza a indicar que un continente tan cristiano, históricamente cristiano como Europa, va tomando terreno demográficamente el Islam. Queríamos saber cuál es la relación entre el cristianismo y la iglesia con estas dos religiones, ¿no? Principalmente, bueno, el Islam, que es la tendencia últimamente en los medios de comunicación. bueno, tenemos una estrecha vinculación con la fe judía
y con los musulmanes, teniendo en cuenta que nuestra mirada del mundo es una cosmovisión judeo-cristiana, digamos, judeo-cristiana. O sea, nosotros tomamos la fe judía, ¿no?, en sus orígenes, que es renovada y es planificada en Jesús, ¿no? Por eso, como cristianos, leemos el Antiguo Testamento, ¿no?, y rezamos al modo como los judíos rezaban. La palabra de Dios no está solamente como reflejada en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, con los mismos libros, en casi su totalidad, que utilizan los judíos, ¿no? Es decir, todo el Antiguo Testamento, salvo los libros que específicamente la Iglesia reconoció como tales y que los judíos no los tienen, nosotros los entendemos como palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso le sumamos el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no?, donde Jesús, la plenitud de los tiempos, se manifiesta y revela, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros estamos vinculados muy estrechamente con los judíos, con el pueblo judío, ¿no? Decimos, de hecho, el Papa San Juan Pablo II lo llamaba hermanos mayores en la fe, ¿no? Entonces, digamos, es muy valioso el pueblo judío, la fe judía, es la fe de los patriarcas, ¿no?, el pueblo que fue llamado en primer lugar. Jesús era judío, la Virgen, los apóstoles, ¿no?, los primeros cristianos. Con el Islam tenemos un vínculo distinto al que tenemos con los judíos, por sus características propias. O sea, el Islam reconoce de un modo distinto y diverso la realidad o la fe judía y también la fe cristiana en algunos de sus aspectos, pero dándoles a cada uno de esos aspectos una mirada distinta a la que nosotros entendemos. ¿Cuál es nuestro vínculo con el Islam? Bueno, eso es una religión monoteísta, ya eso nos vincula de alguna manera. Creemos en Dios, que es creador, que es omnipotente, que es misericordioso. Bueno, eso ya te une con estas tres religiones que mencionábamos. Entonces, con el judaísmo, ya les digo, de un modo mucho más estrecho, por todas las características y la fe que nosotros asumimos, y con el Islam de un modo, como podría decir, respetuoso, con búsqueda de puntos en común, a pesar de que hay cosas que lo compartimos ciertamente, pues es una fe distinta. Pero bueno, tenemos un diálogo con el Islam, o sea, como tenemos un diálogo también con el judaísmo, y también tenemos un diálogo con otro tipo de realidad, otras religiones, ¿no? Pero con estas dos tenemos un diálogo profundo, fundamentalmente más con el judaísmo, también con el islamismo, y después, bueno, también otras religiones. Bueno, mi compañero Germán justo nombró un ejemplo de la guerra de Gaza, pero sin irnos tan al extremo de una guerra, supongamos mismo la misma crisis que hay hoy en día en el país, ¿cree que la religión toma algún papel dentro de esta problemática? Y si es así, ¿cómo lo abarca? Sí, a veces, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? Porque entre la primera parte de la pregunta, que hacen referencia a estados o países que tienen la religión como parte o mezclada totalmente con la política, generan actitudes como complejas de entender del todo, ¿no?, que le imprimen a esas políticas características de una especie de teocracia. A veces complejizan la comprensión de la realidad y se distinguen de alguna manera de otros países que, si bien su población profesa una fe, no mezcla esa fe con las cuestiones políticas necesariamente, aunque sus principios y valores estén absolutamente atravesados por la fe que profesa la mayoría, por lo menos, ¿no? Entonces, tiene incidencia la religión, y tiene incidencia en cuanto a que, por ejemplo, o sea, si vos vivís en Argentina, o sea, un país
en su gran mayoría católico, ¿no? Es probable que tu manera de comprender ciertas realidades, aunque no tenga que ver estrictamente con una expresión formal de la religión, tenga que ver con una cosmovisión. Es decir, entendemos la vida, las cosas, nuestro vínculo con Dios de un modo cristiano, ¿no es cierto? Entonces eso hace que, bueno, se impregne en la vida social de alguna manera, pero no porque la religión busque tener ese rol, sino porque las características de la población están atravesadas por una religión, en este caso mayoritariamente católica, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otros países, cuando uno va a la India, por ejemplo, ve, o sea, las características de un pueblo que tiene el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, ¿no? Afecta de diferentes maneras las realidades sociales. Hay que ver si es que eso, estoy ahí, no digo mayores cosas con respecto a hay que ver si es que la política hace algo con eso, no. En principio, la religión y la política van por caminos separados de modo, con modo de organizarlos, ¿no? Por eso incluso cuando en estos tiempos se expresa esa frase que a veces tiene connotaciones peyorativas, ¿no? En sus intenciones, pero yo las veo interesantes, ¿verdad? Iglesia y Estado, asuntos separados, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, porque no tiene que ver la política de una religión en eso, no debe mezclarse, ¿eh? Más allá de que las intenciones cuando lo dicen o dicen esas frases sean agresivas hacia la fe católica, o sea, en ese sentido yo no tengo ninguna objeción con respecto a ese dicho, porque hablando de crisis, justamente, bueno, es sabido que en la Argentina en los últimos años ha habido muchas problemáticas sociales y un clima y una actualidad de mucha crisis. Y queríamos saber que, bueno, la Iglesia hace mucho hincapié en el tema de la palabra de la comunidad, ¿no? Y queríamos saber cuál es el rol, no solo de la Iglesia, sino de la comunidad en general, sobre estas problemáticas, ¿no? De cuál es el rol a tomar frente a esta crisis. Es cierto, en Argentina en nuestros tiempos se hace más patente el rol de la comunidad, en nuestro caso católica, comprometida con una realidad social compleja, qué sé yo, desde diversos puntos de vista. La Iglesia debería hacerse cargo de situaciones complejas como las que padecen muchísimos hermanos argentinos, que no tienen un techo bajo el cual cobijarse, no tienen un trabajo digno, no tienen un plato de comida. Eso debería ser una función del Estado, claramente. Para eso existe el Estado. La Iglesia sale muchas veces a hacer lo que por deficiencia el Estado no realiza, ¿no? Entonces, bueno, lo sale a hacer porque hay una vocación que es un llamado que tenemos de Jesús, intentar ayudar al que menos tiene, ayudar al que tiene hambre, al que no tiene con qué vestirse. No podemos ser indiferentes al hermano que sufre. Entonces, si bien es cierto que en un país, en una nación que tiene un Estado que debe actuar como corresponde, estas cosas deberían ser llevadas adelante por el Estado. La Iglesia no deja de participar de alguna manera, supletoriamente, pero a veces se transforma en principal. ¿Por qué? Porque, digamos, no se contenta con que el Estado no lo hace y que no, y bueno, y uno no lo hace nadie, bueno, y uno puede quedarse así tranquilo y ya está. No, la Iglesia siempre va a buscar cómo ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces, que yo no sé, hoy este fin de semana que estamos realizando la colecta anual Más por Menos, igual, para ayudar a las regiones más postergadas. Y deberían existir estas colectas, y tal vez si es que la Argentina funcionase bien, deberíamos tener
una realidad distinta y no haría falta una colecta que la iglesia hace en todas las parroquias, capillas y colegios de toda la Argentina para justamente aliviar el dolor y la situación de pobreza de los lugares más postergados. Pero bueno, quien va más allá de la General Paz y va a algunos lugares que por ahí realmente en la Argentina son muy postergados, se van a dar cuenta que algo hay que hacer al respecto. Y la iglesia en eso pone el pecho y pone su realidad propia, su vocación, su intentar descubrir que en aquellos más pobres está Jesús presente y bueno, y nunca va a dejar de hacerlo, ¿no? Nunca va a dejar de actuar. Pero bueno. Bueno, creo que anteriormente quedó más que claro su postura respecto a que política y iglesia deben ser como dos temas por separado, pero existe la posibilidad de que se retroalimenten entre sí, quizás sin tener una relación estrecha o trabajar al lado a lado, pero sí como que se sumen entre ellas dos. En ese caso sí, claramente, o sea, creo que son actores como es, imprescindibles de intervincularse en una realidad en donde están muchas de estas cuestiones presentes. O sea, el Estado no puede desconocer, qué sé yo, la acción de la iglesia en un lugar como en nuestra patria. Entonces, la mirada de la iglesia ciertamente tiene que tener algún tipo de efecto o impacto en las políticas de Estado, porque la iglesia efectivamente está en el territorio y trabaja especialmente con aquellos individuos, habitantes que realmente están, por ejemplo, según lo que veníamos hablando, pasándola mal o están con falta de trabajo. Entonces, si el Estado desoyera la mirada, o sea, la voz de la iglesia, y sería algo muy torpe, ¿no? Porque la iglesia, si hay algo que hace, es dedicarse totalmente a ese tipo de actividades. Entonces, si el Estado no mirase o no atendiese o no escuchase la voz de la iglesia en ese sentido, y creo que se equivocaría, porque nada, o sea, la iglesia cuando habla no busca maltratar a nadie, o sea, busca iluminar en todo caso la realidad que tenemos ante nosotros. Entonces, si dice algo la iglesia, por ejemplo, sobre la pobreza, sobre los pobres, y bueno, no es que está queriendo criticar al gobernante de turno, sino que está diciendo, mirá, esto, ten en cuenta esto, aquello y lo otro, esto está pasando en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestras realidades propias, las realidades de frontera, las realidades de medio del campo, las realidades de las ciudades. Estamos en contacto permanentemente con esta gente que sufre, que pasa por estos problemas. Entonces, hay una interrelación, hay un vínculo, ¿no? A lo que por ahí hace referencia, o sea, o por lo menos a lo que yo hago referencia al decir que está bien que la iglesia y el Estado se manejan por sus carriles propios, es que la iglesia no se pegue a la cuestión política. O sea, yo, por ejemplo, en mi parroquia, en mi colegio, jamás hablo de política partidaria, por ejemplo. Nunca. O sea, no, por más que tengo mi opinión y tengo mi mirada, y por supuesto soy una persona que analiza a las personas que tengo enfrente en cuanto a las opciones electorales, pero nunca voy a hablar mira, o sea, me voy a manifestar, que yo, así o así, porque no es mi rol. O sea, yo no puedo adherir de esa manera como un laico podría hacerlo, ¿eh? Porque si yo lo hago, puedo expulsar a otras personas porque me ven a mí con una bandería política que no corresponde. Entonces, cuando la iglesia hace ese tipo de cuestiones o ese tipo de injerencias, y me parece que era pifia, o sea, entonces no corresponde. Entonces, para eso están los laicos. O sea, los laicos tienen que meterse en ese tipo de cuestiones. Por eso, la política no es mala palabra, no es una mala. Es un desafío realmente muy, muy interesante. El que se mete en eso son personas muy valientes. O sea, tenés que tener los cuidados que tenés que tener para no caer en justamente los errores o los defectos que probablemente uno encuentra en muchos lugares que tienen que ver con la política, pero es un desafío lindísimo para transformar la sociedad desde la realidad civil.
ahí el sacerdote no tiene que meterse, o sea, en todo caso, alentar, impulsar, pero no por banderías políticas, sino porque es parte de la vocación de ustedes como laicos de actuar en el mundo, ¿no? Entonces, se entienden como las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, si yo me metiese a querer hacer uso por mi, o sea, me refiero a la iglesia institución, a hacer uso por su calidad, por sus características de institución fuerte, de qué sé yo, de hacer o buscar torcer cosas de modo torpe, que no tiene que ver por intereses, simplemente un interés que no haga algo esencial, digamos, y estaría mezclando los tantos. Creo que quedó bastante claro el tema de su postura de que la iglesia quizá tiene que interpretarse solamente en cosas como la bioética, pero principalmente, bueno, habías dicho el tema de lo electoral, ¿no? Y en las últimas semanas he sabido que la situación en Venezuela no es la mejor y que, bueno, hay supuestas irregularidades electorales, un montón de problemáticas. Queríamos saber cuál es la postura de la iglesia frente a la situación que está atravesando Venezuela. También recordar que la otra semana, por ejemplo, Nicolás Maduro adelantó la Navidad al 1 de octubre. Queríamos saber cuál es la postura de la iglesia frente a estos casos. Mira, una de las actitudes que la iglesia siempre tiene que tener es una actitud profética. ¿Qué significa esto? Es decir, no sentirse condicionada cuando tiene que anunciar la verdad, ¿no? La verdad, defender la dignidad de las personas. Es decir, el miedo no es lo que debe frenar a la iglesia. Entonces uno tiene que, cuando ve una cosa que está mal, hay que saber expresar de modo profético aquello que uno está viendo y cuando lo amerita la situación, ¿no? No puede uno hacerlo como si fuese un atolondrado o sin prudencia, hay que hacerlo con mucha prudencia, porque es decir, hay gente que está corriendo riesgos, hay gente que, bueno, una misma realidad general hace que a veces uno sea cauteloso, ¿no? Pero eso no significa renunciar a la verdad, o sea, uno tiene que decir las cosas como corresponde con el objetivo de llevar el asunto a buen puerto, ¿cierto? Eso hace que uno tenga que hablar o callar a veces prudentemente y esperar el tiempo oportuno para manifestarse, de modo tal que no complejice más las situaciones, sino que ayude a que se resuelvan, ¿no? Entonces, todo eso que por ahí es sencillo de decirlo en un instante, es muy complejo de llevarlo a la realidad y que hay que hacerlo con mucha cautela, ¿no? No hay que ser una especie de, qué sé yo, imprudente y decir cualquier cosa y que no crea que eso no tiene ningún tipo de consecuencias. No, hay que, digamos, no sé, si la iglesia institución en algún lugar como en Venezuela dijese una cosa inapropiada, por ahí genera un problema tremendo en la gente y por ahí eso no significa tampoco que no tenga que decirlo, o sea, tiene que decirlo y hay que ver cómo tiene que decir, entonces, ¿entiendes? Entonces no es tan sencillo, hay que decir las cosas. Yo estoy convencido que hay que hacerlo, pero utilizando las mejores maneras para llegar a resolver el conflicto y llevar el problema a una solución, no a una complicación. Bueno, no sé qué está haciendo la iglesia en Venezuela al respecto, imagino que estará en esa misma sintonía. ¿Qué me parece lo de Maduro y la cuestión del 1 de octubre como un traslado de la Navidad? Personalmente me parece un absurdo el tema, me parece una cosa absurda desde todo punto de vista, no lo comparto. No me meto con la política del lugar, pero me parece una situación absurda, no puedo dejar de decirlo. Es decir, decreto que mañana Navidad y paz para todos, y que eso me parece una cosa increíble, me parece una cosa insólita, una cosa que no tiene collete, una cosa rarísima. Es decir, pero ahí tiene que resolver
los venezolanos, sus asuntos, y la verdad que es un pueblo muy sufrido, ¿no? Con todo lo que está viviendo, creo, ¿no? Por lo menos yo tengo bastante vínculos con venezolanos, y hay 5 millones de venezolanos en el mundo, o más, no sé, creo, está pasando realmente muy mal, ¿no? Bueno, entonces queda más que claro que la iglesia no se entromete con la política, pero sin embargo muestra como su punto de vista de estas cosas apoyando la situación, Claro. siempre buscando mejorar. Salvo, Ahí. o sea, la única cuestión que habría que también hacer una salvedad es si la política atenta contra las personas, me refiero encarcelándolas injustamente, matándolas, o lo que fuera, la iglesia sí debe denunciar claramente y debe ponerse al frente de cualquier tipo de situación, no por la bandería política del gobernante de turno, sino porque se está atentando contra la integridad de los individuos, de los seres humanos, de las personas, que son, sus derechos son inviolables en cuanto a su realidad personal. Siguiendo, ahora vamos a entrar en un juego de roles que solemos hacer en estas entrevistas con el título de Si fueras presidente. Sé que quizás queda un poco ambiguo con el hecho de que no se deben comprometer política y religión, pero quitando esto de lado, ¿no? Haciendo un paréntesis, si tuviese la posibilidad de ser presidente, ¿qué valores rodearía su mandato, su gobierno, su equipo? Y si pudiera establecer una política, la primera que haría, digamos, ¿cuál sería? Yo creo que lo primero que tendría que tener en cuenta un presidente, y si yo no fuese, que eso no es una realidad imposible, pero así, tomando el juego de rol, sería el cuidado de las personas, de la dignidad de las personas. O sea, para mí la dignidad de las personas es algo inviolable. O sea, no hay nada que me podría hacer desviar mi mirada y mi deseo de protección de todos y cada uno de los individuos que tengo ante mí. Significa, cuando digo todos, todos, ¿no? O sea, no porque uno sea hombre o mujer, niño, adolescente, joven, adulto o mayor, no nacido o nacido, de tales características culturales o de otras, tienen privilegios unos sobre otros. O sea, somos todos iguales, igualmente dignos, con características diversas, pero somos igualmente dignos, ¿no? Sobre esa base de que todos somos igualmente dignos y que no hay una vida que valga más sobre la otra, ¿no? Y que debemos cuidar la integridad de todos, ¿no? Y cuando se atenta contra la integridad de alguno, no porque sea hombre, mujer, chico, grande o adulto, lo que fuera, tiene un privilegio anticipado la persona por esas características respecto de otras, bueno, yo creo que yo llevaría el asunto por este lado. La Argentina, ustedes lo saben, estamos bastante desenfocados en algunos aspectos respecto a eso. Es decir, no porque se hayan hecho mal las cosas en algún otro tiempo, significa que, no sé, esta persona vale más que esta otra, digamos. En todo caso fueron o son eventualmente problemas que tienen que ver con situaciones inapropiadas, tanto en el pasado como en la actualidad o en el futuro, pero no porque tengas una característica particular vas a ser más digno o menos digno, vas a tener más derechos sobre el otro. Yo creo que esa igualdad ante la ley, en cuanto a que somos igualmente personas dignas, vale para todo. Y eso me da la gran amplitud o el marco para decir, no encasillo, no juego por ese lado, ¿no? Entonces esa sería una de las políticas que yo buscaría fortalecer o instaurar en todo caso. Lo segundo, trataría que todos tengan la misma posibilidad, o sea, igualdad de oportunidades. La gente
la gente en cuanto a sus opciones no hace las mismas opciones, sino siempre opta bien, claramente. O sea, a veces hace opciones que son inapropiadas, conscientemente, a veces incluso voluntariamente. Entonces, por tanto, yo debería garantizar, o me gustaría garantizar, que todos tengan el mismo acceso a la oportunidad. Ahora, ¿qué hace la persona con ese acceso a la oportunidad? Y ya ahí escapa de mis manos porque es una decisión personal de los individuos. O sea, por ejemplo, si yo te doy, para mí una política adecuada sería que todo el mundo tuviese oportunidad, por ejemplo, de estudiar. O sea, ahora, si vos no querés estudiar y, vamos, te tengo que seguir sosteniendo, a pesar de que vos no quieras estudiar, me refiero en estudios superiores, haciendo erogaciones por parte del Estado, cuando vos efectivamente no querés estudiar, y bueno, ese tipo de cosas me plantearía. Hoy es un poco disruptivo decirlo, pero son cosas que yo o sea, no le veo ninguna cosa mala a preguntárselo, ¿verdad? Porque, o sea, me parece todo argentino habitante de esta patria debería tener las mismas oportunidades. Pero ¿qué hacemos con esas oportunidades? Es otra cosa distinta, ¿entendés? O sea, entonces, te doy la oportunidad de hacer o de desarrollarte, pero si vos no quieres usarlas, ¿cuál es el límite ahí? ¿No? Entonces, esas cosas tenemos que aprender a preguntárnoslas y no ponerlas bajo una especie qué sé yo, de escudo que no se pueden tratar estos temas, ¿verdad? Todo el mundo debería tener acceso a todas las posibilidades. Pero bueno, ahí se debe valorar también el mérito, el esfuerzo, la dedicación. Esas cosas son valiosas, yo creo que las haría. Buscaría que todos tengan acceso, por cierto, a la salud. La salud es un tema muy sensible. Oportunidades de trabajo. Vería la manera, ustedes se dedican a las cuestiones económicas, bueno, vería, a pesar de que no tengo expertise en el área, pero vería la manera de generar la posibilidad de mayores ofertas laborales, abriendo el juego por diferentes lados, habría que ver. O sea, ahí me meto en un campo que no es el mío, pero trataría de explorar por esos lados. No soy particularmente propenso a subsidiar todo en el sentido de que la gente no haga sus esfuerzos, porque me parece que hace también a la dignidad y a la cultura del crecimiento y del, digamos, del despliegue de una persona como tal, el esfuerzo. O sea, creo que el esfuerzo es importante. No simplemente todo en bandeja, ¿no? Eso no creo que sea lo apropiado. Es decir, hace poco, estando en China, uno ve ahí cómo la gente se esfuerza por progresar y salir adelante y buscar sus objetivos y sostenerlos y luchar por ellos. Bueno, en ese país o en otros países pasa lo mismo. En Argentina muchas veces, o sea, utilizamos los recursos del erario público con una mirada, ¿cómo te puedo decir? A mi gusto, inapropiada, como infantil, o que la persona no simplemente tiene que darle algo para subsistir la persona y ya está, y por eso tranquilizo mi conciencia social. No es así. O sea, yo quiero que la persona se desarrolle, no hay que busque sus objetivos y los trate de alcanzar con el acompañamiento eventualmente del Estado que lo impulse, le dé las herramientas, pero que, digamos, hay algo que es de la persona y que tiene que llevar y liderar ella misma. ¿Se entiende? Sí. Hablando, bueno, un poco de política, de las primeras políticas, y hablando también principalmente en esto de desarrollarse, que se genera en las primeras etapas, ya uno cuando entra en las primeras etapas de ser adulto, queríamos saber su opinión sobre, bueno, es históricamente sabido que estas últimas décadas quizá la juventud tiende un poco a no darle tanta importancia a la religión, pero queríamos saber de su opinión si quizá estas últimas nuevas generaciones, luego de los millennials,
si están mostrando quizá un poco más de interés de vuelta hacia la religión y además de sus valores, si siguen manteniendo los valores quizá más conocidos como tradicionalistas, si están bueno, cambiando. En cuanto a la espiritualidad, yo creo que el ser humano, como es un ser espiritual, es un ser que tiene esa dimensión, más temprano, más tarde termina descubriéndola, ¿no? Entonces, o termina reencontrándola. Es decir, eso es parte de la búsqueda del ser humano, ¿no? O sea, la trascendencia, las preguntas filosóficas que te llevan a tus orígenes, a tu destino, ¿no? Te hacen descubrir que hay algo más allá de tu realidad física y demás, y que nada, más temprano o más tarde te terminas preguntando eso. El tema de los jóvenes y la religión, yo creo que ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo en este sentido. A veces hay, primero, personalmente diría que los jóvenes son realmente, es una etapa fascinante de la vida, ¿no? De búsqueda de la verdad, de búsqueda de, es decir, todos buscamos y buscamos, acertamos o erramos, y es parte de la vida, y la juventud eso se manifiesta de modo patente, ¿no? Entonces es propio del joven, nada, buscar con toda la fuerza que tiene esa etapa de la vida. Cuando pasan los años uno ve o lee en retrospectiva su búsqueda en ese momento, y bueno, va también haciendo sus propias correcciones y bueno, va haciendo sus opciones. Ahora, ¿qué tiene que ver la juventud con la religión? Que como decía, a veces se mezclan cosas, ¿no? Se mezclan experiencias personales que se buscan hacer generales, para bien o para mal, ¿no? Entonces, qué sé yo, a veces uno piensa o cree que por ahí ser un joven y vivir su fe significa estar, no sé, en una iglesia de rodillas todo el tiempo, o haciendo cosas que no tienen nada que ver con su realidad. Y no es así, porque no es ese el objetivo, o sea, ni para un joven ni para nadie, digamos, o sea, a veces también o sea, la realidad de la juventud y la religión puede estar influenciada no sé, por situaciones particulares que uno haya vivido, haya experimentado, no sé, se haya sentido frustrado o no por algo. Todas esas cosas me parece que lo mejor que uno puede hacer es hablarlas, sacarse las dudas, poner blanco sobre negro, es decir, ¿qué quiero? O sea, ¿qué te digo yo como sacerdote a un joven que por ahí nada tiene que ver con mi padre? Bueno, mira, deseo o sea, honestamente deseo que te encuentres con tu realidad más profunda, tu llamado más profundo, que busques con todo tu ser la verdad que todo corazón humano anhela, que no te pongas preconceptos, que bueno, que si sos una persona cristiana, bueno, trata de descubrir qué es lo que Jesús te pide, pero no pienses que te pide una cosa que es absurda a tu realidad, o sea, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que vos sos. No, te pide que seas, en primer lugar, una buena persona y un buen ser humano en medio del mundo y en la sociedad en la que estás. Eso es lo principal, lo básico, ¿no? O sea, el Evangelio se reduce en el amor también, en la ley del amor. Nosotros seguir a Jesús tiene que ver también con eso, ¿no? Buscarlo, apoyarse también en otros, una fe que se expresa en obras. Por eso lo lindo de ver tantos jóvenes que se dedican a acciones sociales que son, digamos, lindísimas y que tienen muchas veces una realidad apostólica en su manera de expresarse. Y todo eso hace que uno se pueda encontrar con su fe y no pensar que vivir la fe es algo que me aparta de alguien o de mi gente, o que me hace un nerd, o me hace un nabo, un pavote, o lo que fuera. No, cristiano y puedes hacer todo lo que un joven hace, cualquier cosa que hace un joven, a excepción de que tendrás que esforzarte en intentar ser una buena persona, respetar al otro, pero todas esas cosas yo creo que el joven también las quiere hacer, o sea, es decir, Jesús te pide que no seas hipócrita, bueno, no seas careta, como joven nadie quiere ser careta, ¿no es cierto? Respetar al otro es algo, respetar y amar al otro
no como un objeto, ¿no? Sino como un ser igualmente digno, igual que vos. Eso te pide Jesús y eso te pide tu fe, ¿no? Entonces, todas esas cosas no colisionan con la realidad que busca el joven. A veces lo que pasa es que uno cree que, no sé, que colisionan, pero no están colisionando, sino que es parte de lo que estoy seguro el joven en su interior busca. Es decir, yo te digo, mira, bueno, nada, vos tenés que respetar a Elena, y la tenés que respetar porque es un ser humano tan digno como vos, o sea, y es cuando querés iniciar un vínculo con una persona, y bueno, respetala, amala en serio, no la ames utilitariamente para satisfacer tus deseos o tus cuestiones más simples que tienen que ver con lo instintivo o con un aspecto animal, digamos, no, viste, valorar el otro, o sea, eso. Entonces, lo que te pide tu fe justamente tiene que ver también con eso, descubrir a Jesús presente en el pobre, en el que sufre, en el enfermo. Yo creo que los jóvenes, porque cada vez que llevo a jóvenes a hacer acciones de ese estilo, realmente lo hacen con toda la pasión del mundo. Entonces, por eso veo que no colisiona la fe con la vida del joven, no colisiona el Evangelio con la vida del joven, al contrario. Están, yo creo, esas ideas que por ahí se piensa que pueden hacer colisión, pero no es por ese lado. O sea, la fe no te pide hacer algo que sea anormal a tu realidad. O sea, ni nadie quiere que seas infeliz. Al contrario, digamos, yo quiero que seas apasionado. Bueno, creo que no se contraponen, o no están en dos bandos distintos o en dos veredas distintas la vida de fe y la realidad de los jóvenes. Al contrario, creo que van a la par porque la fe no te pide que no seas un joven con todo lo que quieres ser, me refiero con la pasión que te mueve en esa etapa de la vida, sino que te ayuda justamente a vivirla adecuadamente, ¿no? En todos los aspectos, intenta eso justamente, y a eso te llama Dios. O sea, creo que es algo lindísimo. Me parece que el joven justamente es mucho más, como por la fuerza de la edad y la etapa de la vida, mucho más radical en cuanto al ir tras sus sueños y buscar transformar el mundo así como te pide también Jesús que te lo transformes, o sea, desde el amor, desde el respeto al otro, desde el cuidado de tu dignidad y la del otro, y todo lo que por ahí al joven por ahí lo motiva, que yo no sé, desde el amor hacia otro, la pasión por el estudio, el sueño con una vocación y un futuro, y todo puede estar bien atravesado por la fe, que te cualifica toda esa búsqueda y que hace que justamente fructifiques y seas verdaderamente transformador en el mejor de los sentidos. Y no pensar que, bueno, que nada, que la fe te aplasta, ¿no? O sea, vos ves la vida de los santos, o sea, y vos ves que yo, no sé, el otro día celebramos a San Agustín. Bueno, San Agustín exploró por todas partes, buscó la verdad, hasta que la encontró y la abrazó con todo su ser de joven. Entonces, el joven tiene todo eso y ese corazón ardiente, puesto, atravesado por la fe, creo que lo despliega y lo purifica, no lo aplasta ni lo desintegra, al contrario, todo lo contrario. Bueno, y ya por último le queríamos preguntar si le queda algo todavía pendiente, o algún hobby, o alguna carrera, o algo que hubiera o quiere hacer ahora. No sé si le quedó algo. Personalmente siempre estoy buscando renovar proyectos, soñar. Me gusta soñar, me gusta pensar cómo dar una vuelta a algo, mejorarlo, conocer más gente, conocer más ámbitos, enriquecerme con las experiencias de otros. Creo que por eso me gusta mucho la interculturalidad también, ¿no? Es decir, siempre tengo o quiero tener además, o sea, tengo y quiero tener siempre, ojalá que Dios me conceda esa gracia, desafíos que me mantengan soñando en el buen sentido, no de modo simplemente idealista, sino soñando cómo hacer de este mundo un mundo mejor, desde
el aporte pequeño que uno puede hacer, que sumado al de otros tantos, hace que justamente las cosas se transformen, o de también nutriéndome de las experiencias de los otros, viendo con una mirada positiva y nunca derrotista el curso de la humanidad, que a pesar de ser complejo en estos tiempos, siempre es desafiante, es interpelante, bueno, te ayuda a saber que estás vivo y que tenés que moverte, abrir la cabeza, abrir el corazón, el mundo por delante. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos parte de tu tiempo, por estar tan abierto a responder estas preguntas, y muchísimas gracias al que está viendo este video por el internet. Así que nada, muchísimas gracias. Un gustazo y bueno, que sean siempre grandes buscadores de la verdad, y que bueno, que Dios los acompañe.